Sin más, tiene usted el uso de la palabra, doctora Caballero de Romero. Muchas gracias por su presencia. Excelentísimo señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero, excelentísimos señores miembros del Consejo, dignísimos e ilustrísimos miembros del Tribunal de Honor, apreciados colegas, señoras, señores. En cumplimiento del reglamento de audiencias públicas establecido por el Consejo de la Magistratura, me presento ante ustedes a los efectos de exponer sobre el tema el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Dar al mismo tiempo mi visión personal sobre la justicia paraguaya y proponer algunas propuestas que considero viables que puedan ser ejecutadas por la Corte Suprema de Justicia en aras de colaborar con un mejor y más eficiente sistema de justicia. El artículo 1 de la Constitución Nacional consagra la República del Paraguay es independiente y soberana. Se constituye en un Estado social de derecho, unitario, indivisible, descentralizado de acuerdo a la Constitución y las leyes. Adopta para su forma de gobierno la democracia representativa, participativa, pluralista, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana. El concepto del Estado social de derecho es aquel que surge a mediados del siglo XX en Europa y que establece un orden del Estado para realizar la justicia social y la dignidad humana supeditando las autoridades públicas a los derechos, deberes y garantías del orden constitucional. La misión fundamental entonces de un Estado social de derecho es suprimir las desigualdades y hacer y otorgar a los ciudadanos las mismas condiciones para su desarrollo. Nuestra Constitución Nacional incorpora la doctrina del constitucionalismo social, constituyéndose entonces nuestro Estado en un Estado protector de las clases más carenciadas, con la responsabilidad social de disponer servicios a favor de las clases económicamente más débiles. El funcionamiento de un poder judicial viene a ser el parámetro para medir la existencia y la vigencia de un Estado de Derecho en una sociedad, en un Estado democrático republicano. El artículo 247 de la Constitución Nacional otorga al Poder Judicial un importantísimo rol, el de ser el custodio de la Constitución Nacional, de interpretarla, de cumplirla y hacerla cumplir. Para tan interesante e importante mandato, para su cumplimiento, se necesitan de hombres y mujeres valientes que puedan pronunciarse sin temor y sin pavor. Lo que se pretende demostrar es entonces resaltar la independencia del magistrado judicial, que debe ser el norte de todo magistrado, que tiene que ir correlacionado con los valores de la idoneidad y la honestidad, como bien lo señalara Castillo de Bobadilla en su obra Política para Corregidores. El juez debe tener sal de conciencia y sal de justicia, porque sin sal sería insípido y sin conciencia sería diabólico. La independencia del Poder Judicial está establecida en nuestra Constitución, diciendo que solamente ella puede conocer, entender y decidir en los actos contenciosos. Establece además que ningún poder del Estado puede arrogarse funciones jurisdiccionales que no estén expresamente establecidas en esa Constitución. No pueden revivirse procesos fenecidos, no pueden paralizarse los existentes,
no pueden intervenir de cualquier forma en los juicios, so pena de una nulidad insanable. Establece además sanciones para el efecto de las personas que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados. En lo que concierne a la independencia del Poder Judicial y la administración de justicia, uno de los problemas más discutidos en nuestros últimos tiempos es el de la independencia y la administración de justicia, problema que se ha trasladado de lo profesional o gremial al ámbito de toda la sociedad. Y tal como se encuentra actualmente la justicia paraguaya, podemos decir que ella se encuentra en un estado de imagen bastante deteriorada, en el descreimiento de la sociedad hacia la función jurisdiccional. Este descreimiento se traslada en las resoluciones y en las sentencias que son discutidas por los ciudadanos por esa falta de confianza en el servicio de justicia. El usuario de justicia ya no cree en la imparcialidad del juez, cree que va a resolver sus casos conforme al derecho, cree sin embargo que lo va a convertir en una víctima del sistema del mecanismo de administrar justicia. El debate está instalado en nuestra sociedad. Hay denuncias constantes e insistentes de corrupción, tráfico de influencias, injerencias políticas, nepotismo y por sobre todo una frágil institucionalidad del Poder Judicial como parte integrante de uno de los poderes del Estado. Esta independencia debe plasmarse además en la actuación de los magistrados y la elección de los mismos, para evitar que las resoluciones y las sentencias de estos funcionarios, de estos magistrados judiciales, puedan ser objeto de presiones e influencias políticas. Debemos recordar además que una administración de justicia deficiente no solamente es causa de la incapacidad, de la negligencia, de la deshonestidad de sus magistrados, sino que además entran a tallar otras circunstancias: la escasez de recursos, la falta suficiente de jueces para entender en los casos dados a su competencia, la falta de profesionalidad de los funcionarios, la mora judicial, la chicanería profesional en el ejercicio abusivo del derecho. En síntesis, por sobre todas las cosas, la falta de potencialidad del Poder Judicial y la falta de potencialidad del Poder Judicial como uno de los integrantes del Estado paraguayo. Los valores esenciales que debemos de recuperar para que podamos revertir esa imagen negativa y el descrédito ciudadano debe ser la transparencia, la honestidad, la honorabilidad, la idoneidad, la competencia, porque esos son bases fundamentales para una estructura jurídica, para que se pueda utilizar para revertir y convertirla en una imagen positiva de la justicia. La seguridad jurídica de una nación pasa necesariamente por la independencia del Poder Judicial, porque es el Poder Judicial el máximo garante de los derechos, deberes y garantías del orden constitucional. El Poder Judicial debe respetar 3 principios constitutivos del Estado de Derecho. Debe respetar la libertad con resoluciones previsibles, es decir, jurídicamente veraces. La seguridad jurídica es un instrumento importante para la actividad del juez, para que éste no salga con sentencias arbitrarias y no conculque derechos y garantías de los ciudadanos. Debe además respetar el sistema de división de poderes, en el cual uno administra
otro dicta leyes y otro imparte justicia. El respeto, la coordinación y la recíproca relación de interdependencia entre ellos debe ser el norte de un poder judicial. Además debe velar porque se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos. Un punto importante en la reforma sería la efectivización de la carrera judicial establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ello daría al magistrado una suerte de capacidad para que pueda resolver conforme a su ciencia y conciencia y no estar sujeto a presión alguna. La reforma judicial debe comenzar desde adentro. El Poder Judicial es el que tiene que... La primera misión de la Corte Suprema de Justicia es realizar las reformas internas dentro del Poder Judicial. Rescatamos además un perfil que quisiéramos de los jueces o de los magistrados que integren el Poder Judicial. Ellos deben venir de su conducta privada y pública, de la firmeza de sus actos, del valor cívico, de su honorabilidad, para que puedan ser entonces considerados por la sociedad como individuos aptos para ejercer tan importante función judicial. Aquí podemos señalar una frase de Couture que dice que el ciudadano no tiene el derecho adquirido sobre la sabiduría del juez, pero tiene el derecho adquirido sobre su responsabilidad, sobre su independencia y sobre su responsabilidad, sobre su independencia. Algunas propuestas en relación a la autarquía presupuestaria. Ya está establecida en la Constitución Nacional que el 3%, pero en realidad debía ejercer la Corte Suprema de Justicia mecanismos suficientes para poder lograr que eso se efectivice e implementarlo en planes y proyectos que puedan hacer un más eficiente sistema de justicia. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia tampoco deben dedicarse a la administración, deben dedicarse exclusivamente a sus funciones jurisdiccionales, porque ello va en detrimento del reclamo de justicia ciudadano y por tanto las quejas, y por tanto hay que reconocer de que la justicia que llega tarde ya no es justicia. En cuanto a las propuestas que puedo presentar, que pueden ser viables a través de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, se debe de potenciar a los juzgados de paz, que son la cara visible de la justicia en todo el territorio de la República. Es ahí donde el ciudadano se presenta en primer lugar a solicitar la resolución de sus conflictos. Se le debe equipar de una estructura edilicia, de equipos informáticos, de recursos humanos necesarios y de una biblioteca jurídica básica que ayude al juez a resolver sus problemas. Cabe resaltar que el ciudadano siempre solicita que la justicia se le sea otorgada en su comunidad, pero como existen imponderables, esa justicia muchas veces no puede ser utilizada y se encuentra en una violación de los derechos humanos, porque por falta de recursos económicos no se puede recurrir a cabeceras departamentales, no se puede ir a las ciudades, entonces el ciudadano se queja de la falta de justicia. Se debe acercar la justicia hasta el ciudadano. Asumir el rol de que los medios de comunicación son una herramienta importante en la función jurisdiccional. El Poder Judicial debe arbitrar los medios para que esa relación sea cordial y respetuosa. Se deben coordinar acciones con el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, a fin de que los privados de su libertad puedan acceder a una defensa rápida para evitar situaciones injustas que de hecho se dan. Se debe exigir a los defensores públicos que asistan a sus defendidos y le informen en tiempo de sus procesos. Se debe controlar la actividad de los jueces de ejecución.
de modo que estos pongan en práctica los derechos humanos en favor de los ciudadanos privados de su libertad. La Corte Suprema debe impulsar además la aprobación de una ley integral sobre violencia que pueda de esa manera proteger a las partes vulnerables de la sociedad. Además debe de realizar una evaluación constante y permanente de todos sus integrantes y debe realizar una depuración interna apoyado por los organismos de control y disciplina. La función fundamental del Poder Judicial debe ser la de recuperar la imagen positiva que se reclama a través de la Corte Suprema de Justicia, que constitucionalmente está reconocida como el órgano superior de la... Disculpe, doctora, se le acabó el tiempo, lamentablemente. Perdón. No se preocupe, es normal, estaba usted entusiasmada en su presentación, pero... No, quería terminar con una pequeña frase. Si usted sí, cómo no, adelante. Bueno, quería lanzar un mensaje escrito por Piero Calamandrei en el libro Elogio de los Jueces. La justicia depende más de los hombres que de las leyes. La correcta administración de justicia es aquella que juntos, abogados y jueces, resuelvan los conflictos más que en las frías leyes, en la fresca y viva humanidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, muy amable por su presentación. Le rogamos disculpas, pero como hombres de derecho aplicamos las reglas a todos para evitar cualquier suspicacia en estos procesos que siempre son muy sensibles para las partes, ¿no? Preguntas que han ingresado a través de la página web de ciudadanos que nos están siguiendo y que agradecemos, ¿verdad? Siendo notoria la comercialización de sentencias, ¿cuántos abogados pueden alegar honestidad si siempre son parte de ese arreglo? Bueno, no creo que exista una estadística en relación a eso, porque en la justicia sobre todo lo que se debe de evitar es el secretismo. Se tiene que transparentar y esa debe ser la misión fundamental del Poder Judicial. Exigir la transparencia, tanto en magistrados como en abogados, de modo que contabilizar las sentencias, pero que como dice la gente, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Muchas gracias, doctora. Recuerden que estas son opiniones de ciudadanos comunes que normalmente no manejan muchas veces las cuestiones jurídicas, pero son importantes porque reflejan el interés ciudadano. ¿Qué opinión le merece la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia al declarar la inamovilidad de sus miembros? ¿Ello no constituye a su criterio una distorsión de la Constitución Nacional? Bueno, la inamovilidad en realidad es un doctora, requisito. Quiero unas cosas. Bueno. Hay que tener en cuenta que ella es jueza de paz. Sí. Es la exponente, es jueza de paz. Quizás, doctora, una de las más brillantes exposiciones y uno de los diagnósticos más perfectos del Poder Judicial lo ha escuchado usted. Muchas gracias. Y yo creo que esta pregunta no deberíamos de pasarle. Ella depende jerárquicamente de las personas que están ahí y están afectadas por esta pregunta. Entonces yo, presidente, pediría que no se le comprometa a esta persona. Sabemos cómo funciona este sistema. Al doctor Blanco, por ejemplo, yo mentí, si se entera esta jueza de mañana concursa, estoy seguro que va a estar en contra. Entonces, señor presidente, yo pediría, no sé qué dice, incluso que me gustaría que los ministros, los miembros del Consejo digan por esta cuestión, porque realmente es delicado este asunto. Sí, bueno, de hecho la observación del doctor Buenojara, y partiendo que es un colegiado y somos pares, todas nuestras opiniones son respetables, la gente probablemente se sorprenderá, pero discutimos y debatimos mucho interiormente. Yo en todo caso le daría el beneficio de si quiere usted lo contesta y si quiere no, pero yo lo que no puedo hacer es evitar transferir la pregunta por lo que venimos diciendo repetidamente. Prefiero hacerlo acá
para que usted resuelva lo que corresponda, o en su defecto va a hacer más daño al proceso que el ciudadano que preguntó diga, pero nosotros para qué nos piden que participemos si no le podemos preguntar. Lo único que estamos evitando son preguntas chabacanas, con preguntas que faltan al respeto, de cuestiones absolutamente personales que no estén fundadas. Pero yo le diría, doctora, hecha la observación del doctor Bueno Jara, que usted si quiere la responda y si quiere no, ¿verdad? Pero es una pregunta de un ciudadano que yo estoy obligado a transferirle. Le escuchamos, doctora. Le solicitaría a su excelencia si en forma genérica puedo contestar en relación a la inamovilidad de los magistrados. Sí puedo hacerlo. Como usted quiera. Pero por las razones fundadas que apoyo del consejero, el doctor Bueno Jara, es cierto, existe un acuerdo y sentencia número 222 de mayo del 2002, en el cual declararon la inaplicabilidad de cierto artículo y se declaró la inamovilidad de los magistrados judiciales. En realidad desconozco, he leído someramente, pero desconozco cuáles pudieron haber sido los fundamentos legales, pero genéricamente la inamovilidad es un requisito en muchos poderes judiciales de varias ciudades importantes, de varios países importantes, porque supuestamente es un requisito para que pueda el ciudadano que ejerce la magistratura actuar con independencia, actuar con nada más que con su propio criterio. Pero considero que no hace falta la inamovilidad para que uno tenga la valentía de poder dictar sentencias y resoluciones que hagan para el bien de la administración de justicia. La imagen de la justicia no depende de la inamovilidad de los magistrados. La imagen de la justicia depende de su actuación, depende de su conciencia, depende del actuar y del resolver conforme lo dicten las leyes. Para eso no hace falta inamovilidad. La carrera judicial misma establece un escalafonamiento que puede dar una cierta independencia, pero tampoco es indispensable. El juez que tiene buen desempeño y está en la consideración de la gente, creo que no necesita de la inamovilidad porque ya goza de la consideración y el respeto de la ciudadanía y por lo tanto no creo que se le pueda mover del lugar en que se encuentra. Realmente soy juez de paz y a mucha honra. Estoy en la circunscripción judicial de Central y estoy haciendo lo que se pueda para que pueda mejorarse esa visión negativa de la justicia. Bueno, permítame entonces, doctora, ya que surgió esta pequeña pero enriquecedora polémica, decirle cuánto sigue, ¿verdad? En mi opinión muy personal, no consultada con los miembros, fundada un poco en la experiencia y lo que he aprendido, a riesgo de equivocarme, la relación de dependencia que existe dentro del Poder Judicial entre la Corte y todos sus integrantes es meramente administrativa. Usted puede dictar, formalmente hablando ahora, usted puede dictar los fallos que quiera y puede opinar como se le ocurra y nadie podría fundadamente sancionarla mientras cumpla con la ley y mientras cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales. Por lo tanto, yo adelanto públicamente mi defensa si usted por sus opiniones en este recinto es afectada injustamente en la integración de alguna terna o en la sanción administrativa disfrazada de sanción por haber osado opinar algo que a los ministros de la Corte no les gusta. Porque si así no lo fuera, no estaríamos en una república. Entonces yo creo que este incidente jurídico institucional ha sido muy provechoso desde ese punto de vista para que otros exponentes, cuando reciban preguntas ciudadanas, respondan con absoluta libertad y sin temores, y nosotros que estamos al frente del Consejo, que hacemos las ternas por puntaje y que estamos amparados en fuero, no vamos a tener en cuenta ninguna recomendación que no sean sus propios méritos para que usted pueda continuar su carrera judicial.
Entonces, hecha esta aclaración, me gustaría leerle también una pregunta del miembro del Consejo, siendo egresada del año 1975 y juez de paz desde el 2005, ¿a qué atribuye el hecho de no ocupar cargos superiores en la función jurisdiccional hasta la fecha? Bien, en realidad una pequeña corrección. Soy egresada de la promoción 1974 de la Universidad Nacional, exactamente hace 40 años. Soy egresada de la primera promoción de la Escuela Judicial, uno de cuyos profesores que tengo aquí presente, al doctor Enrique Sosa. Soy egresada en periodismo. Soy egresada del Instituto Superior de Educación. En realidad, soy egresada en escribanía y notariado público. He concursado varias veces, infinidad de veces. He presentado montones de documentos. La más de las veces no he sido considerada. La última presentación que he tenido, he sido puesta en terna para un juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia con un puntaje de 706 puntos. Lamentablemente, y estaba como el mayor puntaje dentro de la terna. Circunstancias que desconozco han hecho que sea otro el elegido. La verdad, sigo confiando en la justicia. Sigo prestando mis servicios a la justicia. He sido durante 15 años directora de colegio de enseñanza media. He ejercido la docencia en cátedras muy importantes. He sido galardonada muchas veces por el Ministerio de Educación, por la ciudadanía, por mis conciudadanos, por varias instituciones a quienes he prestado servicios en forma gratuita. Pero todo ello me mueve a seguir trabajando. Tengo una hermosa familia que me apoya. Tengo 3 hijos egresados universitarios, médicos con medalla de oro de la Universidad Nacional. Entonces, yo quiero dar este tiempo que tengo al servicio de la Administración de Justicia. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. El doctor Juan Ramón Bueno Jara quiere hacer unas consideraciones. Doctora, insisto, la primera vez que escucho un diagnóstico tan profundo del Poder Judicial y soluciones bien concretas. Y le voy a decir una cosa, en toda mi campaña he dicho que la primera trinchera judicial está en los juzgados de paz. Y les felicito, y lastimosamente no se le paga lo que se le debe pagar. Y le quiero decir, por lo que dijo de los puntajes, usted entró en terna en nuestra administración. Así es. Y espero que lo que haya dicho, que se frustró porque presentó, no haya sido en nuestra época, porque nosotros justamente estamos procurando dar su lugar a gente como usted, que se preocupa de estudiar. Y le felicito. Y además le quiero preguntar, ¿cómo usted en las Cortes terminaría con nepotismo, que es una enfermedad muy arraigada dentro, no solo dentro del Poder Judicial, dentro de todos los poderes del Estado, y hay una lucha permanente, pero parecía ser que no logramos vencer esa lacra? ¿Cómo usted haría? Bueno, creo que ya existe una ley en contra del nepotismo, pero creo que es tabla rasa. Me disculpan, pero es así. Personalmente no tengo un solo pariente, ni de la 5ª generación, que trabaje en el Poder Judicial, ni mucho menos conmigo. Mis hijos son profesionales independientes, mis parientes son profesionales universitarios independientes. No tengo a nadie a quien influenciar. Detesto el tráfico de influencias. Probablemente no he accedido a cargos porque creo que es bochornoso realizar y humillante
realizar el lobby que uno tiene que hacer para poder hacer valer sus méritos. Creo que los méritos deben valer por sí solos, que uno no tiene que ir a pedir que alguien le dé un empujón, porque todo lo que se pide se debe pagar. Y uno entonces no puede tener la independencia que quisiera para poder actuar como realmente su conciencia le manda. Nada más gratificante para un magistrado que al término de la jornada poder decir el deber cumplido y la conciencia tranquila. Muy bien, mi querida doctora, yo le agradezco mucho su presencia, su intervención en nombre del Consejo. Yo quiero dejar claro esto, nos cuesta mucho a nosotros cuando escuchamos exposiciones de los diferentes candidatos, no adelantar nuestros puntos de vista, como también al Tribunal de Honor y a la ciudadanía, toda que está más liberada, para evitar preopiniones, para evitar que algún que otro candidato presuma de que existe alguien. Como nunca en esta oportunidad no hay favoritos, están todos en la línea de partida y así se siente en la ciudadanía y así queremos que sea hasta el candidato número 51. Ya llegará el momento de evaluar los méritos y el esfuerzo que cada uno ha realizado. Pero me alegra saber, me estaba confirmando la secretaria, que su puntaje es real, que son méritos suyos, exclusivamente suyos, que usted no le debe integrar la terna a nadie más que a sus propios méritos, lo cual es muy digno, y seguiremos en esa senda. Me llegó una última pregunta, les ruego brevedad porque nos extendimos en razón de este intercambio de opiniones que yo considero muy útil. ¿Consideraría una falta al deber de cuidado que niños menores tengan la red social de Facebook sin autorización de uno de sus padres? Sí, porque los padres deben ser los guardadores, los custodios, deben de ser aquellos que inculquen dentro de la familia, que es el núcleo social más importante, los valores que hoy en día la familia tiene trastrocados. Los niños y los padres, la mayoría de las veces, tienen su hogar como si fuera un hotel de paso. Los padres por un lado, los hijos por otros lados. Los padres no conocen qué es lo que hacen los hijos, quiénes son sus amistades, de qué y en qué se ocupan. Por ello surge el bullying, por ello surgen los suicidios, por ello surgen los abusos en menores, por ello está un sinnúmero de delitos que trae aparejado el uso indiscriminado y no controlado de los medios como el Facebook, que es lo que hoy en día entretiene a toda la juventud y que yo diría que lo está alienando mentalmente. Muy bien, muchas gracias, doctora. El doctor Évero Velar le quiere hacer la última pregunta. Usted mencionó fundadamente cuál es la situación actual de la Judicatura de Paz. Justamente es el conocimiento como testigo calificada de esa realidad. Y habló de que es fundamental potenciar a este estamento jurisdiccional. ¿De qué manera concreta usted fortalecería esa función de la Judicatura de Paz para hacer realmente más cercana la administración de justicia al usuario del sistema? Bueno, como estaba diciendo, Excelencia, el Poder Judicial, en primer lugar, podríamos decir que la Judicatura de Paz es la cenicienta del Poder Judicial. Casi no se la considera, sin embargo, es el juez de paz, el que conoce su comunidad, el que conoce las necesidades, el que resuelve los conflictos, por muy mínimos que ellos sean. Pero ¿cómo vamos a potenciarlo? Primeramente eran los recursos materiales y después los recursos intelectuales. El juez de paz es un abogado, pero muchas veces le ponen como secretario a un bachiller o a una persona que no tiene estudios jurídicos, que no puede conocer, a quien hay que instruccionar y que no tiene esa voluntad de poder
superarse a veces, muchas veces también por los escasos recursos económicos. Ese juez de paz hace lo que puede, pero más se puede potenciar cuando se destinan más recursos, cuando se le puede también ampliar sus competencias, porque hoy en día en un recóndito lugar de la República donde existe un juzgado de paz, va un ciudadano y dice: solicito una información sumaria de estado de soltería, porque quiero acceder a un estudio en una institución X que me solicitan. El juez de paz debe decirle: no tengo esa competencia. Y tienes que ir a la justicia letrada. Imagínese lo que eso significa. Poner un abogado, un gasto oneroso, que hace entonces que la persona desista, y estamos de esa forma violentando esos derechos. Una información sumaria de estado de concubinato, que es solamente a los efectos de poder inscribir en el seguro social del IPS a sus parejas de hecho, a sus hijos, no puede otorgarle el juez de paz. No puede otorgarle una carta de pobreza a aquel que no puede pagar una matrícula en una universidad, pero que tiene el derecho a la educación, porque el Estado es responsable de otorgarle educación. Esas son algunas cosas que atajan y atan de mano a los jueces de paz. No se puede. Entonces debieran de reverse las competencias. Actualmente son muchas, en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, en la niñez, e incluso somos jueces de garantía alternativos. Tenemos muchísimas funciones, pero hay otras que necesitan incorporarse para dar satisfacción a la comunidad. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Yo recuerdo, aprovechando este intercambio de opiniones tan enriquecedor con una valiente juez de paz, que tenemos 22 candidatos que pertenecen al sistema de justicia. Y quiero ratificar el compromiso del Consejo de que puedan hablar con absoluta libertad. Y justamente la publicidad y la exposición es la que le da la garantía que no puedan ser tocados por ninguna de sus expresiones. Que hablen libremente, que digan que quieren para la justicia y mucho más si aspiran a ser ministros o ministras de corte. Porque si así no fuera, entonces estaríamos limitándole la posibilidad de expresión a aquellos que interpretan que porque no les guste lo que la Corte diga, no puedan expresar los cambios. Y de eso se trata esta audiencia. ¿Qué cambio pretende la justicia? La ciudadanía está impaciente, quiere respuestas. Así que les pido a todos, y a usted, doctora, le agradezco la sinceridad, la franqueza, que hablen con libertad, que hablen abiertamente, que propongan las ideas, como me acaba de decir el doctor Ovelar, sacar lo mejor de cada uno de ustedes, porque también este es un gran debate sobre la justicia que tenemos. Doctora, le despedimos con un caluroso aplauso, agradeciéndole mucho su presencia.